¿Comienzo? Bueno, hoy vamos a dar síndrome nefrótico y nefrítico a pedido de jefe reciente. Como ustedes saben, el refri está de este lado, les aviso. Como ustedes saben, el síndrome nefrítico es una entidad clínica en la cual se puede encontrar un montón de patologías y representa, digamos, un conjunto de síntomas distintos, lo que aprendemos en la facultad. Para que sea, tienen que reunir ciertos criterios, y es que haya hematuria, proteinuria, que eso es un sedimento activo, oligoanuria, porque hay disminución del coeficiente de ultrafiltración a nivel del glomérulo, entonces si hay oligoanuria, por ende va a haber hipervolemia, y si hay hipervolemia va a haber hipertensión, ¿sí? Y si hay oligoanuria y déficit del coeficiente de ultrafiltración, va a fallar renal. No hace falta que haya una caída de filtrado severa, sino ya que haya un poco de caída de filtrado, ya disminuye el coeficiente de ultrafiltración. Y eso se hace por una lesión inflamatoria en el glomérulo y lo que llamábamos glomerulonefritis, toroiditis e inflamación aguda. ¿Sí? ¿Cuál es la causa más frecuente en pediatría de síndrome nefrítico? Es la glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa aguda. ¿Cuál es la postinfecciosa e intrainfecciosa? ¿Sí? Todo ese nombre tiene una explicación porque prolifera, ese nombre, glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa aguda, es lo que se ve anatomopatológicamente, ¿sí? Donde la proliferativa quiere decir que hay aumento de inflamación en el glomérulo secundario a su inflamatorio, leucocitos, polimorfos principalmente. Endocapilar, el glomérulo está lleno de capilares, ¿sí? Donde las células se concentran en el capilar, por eso endocapilar. Difusa es porque comprende todos los glomérulos. Si vos tenés en este cuadrado del mosaico de los glomérulos, cuando más del 50% están comprometidos, es difusa. Cuando menos del 50% es focal. Es por eso que es difusa, y aguda porque está en menos de 3 meses de evolución. Si este es el glomérulo, que es re lindo, ¿sí? Todo esto que está acá, este es un glomérulo normal. Como ven, este es la luz este es la luz y este es el mesangium. Si ustedes lo comparan, acá no tengo luz, ¿sí? Y todo esto está inflamado, no sé si lo notan, como que hay mucha inflamación. Bueno, eso es representado. ¿Cuál es la formación? ¿Por qué se da esta glomerulonefritis? ¿Por qué se inflama? Es porque todos los síntomas nefríticos están mediados por inmunocomplejo, es lo que llamamos inmunomediado. Pero ese inmunomediado puede ser porque se forma antígeno-anticuerpo, ya sea in situ. ¿Qué quiere decir? Tengo el antígeno en la membrana, por ejemplo, las glomerulonefritis membranosas son poco frecuentes en pediatría, o la antimembrana basal, la famosa antimembrana basal de Louis Pasteur, bueno, son in situ. ¿Qué quiere decir? Tenés el anticuerpo en el glomérulo, después el antígeno en el glomérulo y forma el anticuerpo y hace toda la cascada de inflamación. En sangre, que son los complejos inmunitarios circulantes, por ejemplo, la postinfecciosa, ¿sí? Vos te adquiriste una angina, generaste anticuerpos, bueno, el antígeno, esos se depositan a nivel del glomérulo y forman activa la cascada de complemento y hace toda la inflamación. O autoanticuerpos, por ejemplo, el lupus. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el síndrome nefrítico que puede estar asociado a enfermedad sistémica o no asociado a enfermedad sistémica, que son principalmente el riñón. Las asociadas a enfermedades sistémicas, las más frecuentes para pediatría es el lupus, hace poco tuvimos, la populación infanoche. Después las vasculitis, que se ven poco, nosotros los vemos mucho, pero es algo porque estamos sesgados, las endocarditis, y el síndrome urímico hemolítico, pero no el típico, mediado por verotoxina, ¿sí? Porque la verotoxina, digamos, es que el antígeno daña, no forma inmunocomplejo, sino los atípicos, donde hay una alteración en la cascada del complemento, que es verotoxina negativa. Y los primarios son la postinfecciosa, que es la más frecuente en pediatría, que es la que vamos como que a hablar hoy, la nefritis membranoproliferativa tipo 1 y tipo 2, que son re infrecuentes, son más frecuentes en adultos, las nefropatías por IgA y las rápidamente evolutivas, que engloban todos. Bueno, la epidemiología de la postinfecciosa, intrainfecciosa o la glomerulitis difusa, ¿sí? Es algo muy frecuente en pediatría, se estima más o menos, esto es del año pasado, del censo,
470.000 casos nuevos por año, ¿sí? Principalmente el 97% obviamente se da en países en vía de desarrollo por una cuestión de que no están bien medicadas a veces o cortan la medicación en la faringitis o en las celulitis, ¿sí? Tiene una baja mortalidad y es mayor incidencia entre 5 a 12 años, que tiene que ver con los anticuerpos que tenemos a nivel de fauces sobre el estrepto. Tenemos 4 cepas faringias, ¿sí? Y 5 cepas cutáneas. Es por eso que puedes tener 4 veces angina pultase, por decir de una manera, ¿sí? Y 5 veces poder hacer celulitis, no me sale. ¿Qué pasa? Cuando la cepa nefrogénica, que son estas las cepas nefrogénicas, hace estímulo de inmunocomplejo y eso hace lesión glomerular, lo que acabo de decir. No sé si se ve bien el cuadrito. Sí. Bueno, ¿cómo hace? Bueno, hace la infección estrepto. No lo medicaste o el tratamiento se lo cortaron, ¿sí? Hay la formación de antígeno. De ahí se forma el anticuerpo. Está. Esto forma el complejo inmune. ¿Cómo se expresa a nivel del laboratorio? Hay aumento del asto, ¿sí? Es por eso que el aumento del asto. El asto te puede decir que es ahora, ¿sí? O tenés memoria, aunque lo tuviste. ¿Está? Ya si tuvieron, lo que sí uno puede seguir la curva del asto, porque uno después cuando te infectás el asto sube y después va a bajar hasta que te quede con la memoria. Forman los complejos antiinmunes, esto va, circula, pum, se tropieza con el riñón y ahí hace los depósitos en los capilares, ¿sí? Al hacer los depósitos capilares empieza toda la cascada de inflamación, a inflamarse como se expresa en la orina con hematuria y proteinuria. No hay glomerulonefritis si no hay hematuria, chicos. Igual que si no hay SU, si no hay hematuria. Puede ser que no encuentres la hematuria, como hablamos la otra vez, porque justo le pusiste fluoruro, le sacaste la orina y diluiste la orina, o quedó la orina 1 hora en laboratorio más, y entonces se guisaron los glóbulos rojos. Pero no hay forma que haya glomerulonefritis sin hematuria. ¿Sí? Al tanto, uno de estos complejos inmunes que hay, como vivimos en la facultad, se activa la cascada del complemento. ¿Y cuál de las dos? Mediado por inmunocomplejo. Al mediarse por inmunocomplejo, la actividad que predomina es la de la vía alterna. Por lo tanto, ¿cómo se presenta? Si hay mucho consumo de vía alterna, el mismo que se baja es el C3. ¿Sí? Hay depósito, bueno, disminuye el coeficiente de ultrafiltración, disminuye la filtración glomerular, entonces ¿cómo se presenta? Con la oligonuria. Si hay disminución de la ultrafiltración, que hay disminución de la expresión urinaria de sodio, porque el riñón sensa, ¿sí? Al estar oliganúrico, acá está pasando algo, entonces retiene. Acuérdense que lo que el organismo siempre va a priorizar es el volumen, no le importa el resto, el volumen. Entonces va a decir, tengo que retener un poco más, entonces va a captar más sodio para retener más agua. Entonces que va a haber más hipervolemia, más edema. El edema en este caso no es por disminución de la presión oncótica, como en el nefrótico, como Dominic, sino es por aumento de la presión hidrostática. Entonces el líquido se tiene que salir por un lado, entonces se va para afuera y se presenta con edema. ¿De acuerdo? Al ver tanta expansión, dice, bueno, estoy captando, y ahí sí empieza a captar y disminuye el sistema renina-angiotensina, porque dice, no, ya estoy pasado de volumen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se presenta? Con edema, principalmente de declive, muy rara vez después empieza a formarse edema en ojo, pero cuando está acostado en ojo y después cuando se levanta. Hematuria puede ser micro o macroscópica, oligonuria y obviamente hipertensión. ¿Cómo empezamos? Obviamente con antecedentes familiares, si los hermanos habían tenido o no, porque a veces tiene antecedentes que los hermanos tuvieron y es contagioso, obvio. Antecedentes de infección, si había estado 1 o 3 semanas, hasta 3 semanas, una faringitis o una piodermitis hasta casi un mes, puede tener antecedentes. Y obviamente si se acompaña o no de síntomas generales, porque el lupus puede presentarse como un síndrome como Milagros, ¿sí? Que ingresó y tenía síntomas generales, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué peso tenía? Si tiene control de niño sano o hizo un peso previo para comparar, porque uno de los que nos muestra está hipervolémico no es el peso diferencial. El edema es la representación que lo lleva a la guardia casi entre el 90 y el 80% de la consulta, ¿de acuerdo? Obviamente representa el aumento del líquido extracelular por retención de agua y sodio, como acabamos de ver.
Cuando vos ya tenés edema, no anasarca ya tenés el 10%. Un edema generalizado es el 5% del peso. Entonces, si el paciente no sabe qué peso tenía previo, uno lo pesa y uno tiene que calcular. Si el edema no es anasarca, un edema que ya tiene miembros inferiores, te está diciendo que es el 5%. Entonces, vos restás ese 5%, entonces tu objetivo va a ser disminuir el 5% del peso. ¿Estamos bien? ¿Como regla general? Sí. Si ya tenés cardiomegalia secundario a la hipervolemia, tenés el 20%. Digamos que yo tenés como... Es más difícil valorar niños mayores, siempre y en los besos, siempre se subestima. Bueno, signo de Godet y se acompaña obviamente de oligonuria. La hematuria siempre es glomerular, ¿sí? Digamos, tenés dismórfico, como hablamos la otra vez, y es un sedimento activo. Vos lo ves y te informan cilindro hemático, dismórfico, y la mayoría se encuentran con proteinuria. El glomérulo está inflamado, entonces pierde. El 100% hay microhematuria y puede haber entre un 25 al 60% macrohematuria. Y la hipertensión es secundaria, obviamente, a la hipervolemia. Acá definimos hipertensiones por arriba del porcentaje 95, hasta las nuevas tablas que sacaron en enero de 2020, que según la talla, ¿sí? No según el percentilo, que es la que se usa adaptada a nuestra población pediátrica, tiene que estar adaptado el manguito para ser corroborado, y si no tenemos manguito, siempre acuérdense que es el manguito más grande con respecto a la edad, ¿de acuerdo? Lo ideal siempre es tomar 3 tomas, ¿sí? Hacer el porcentaje, brazo derecho, brazo izquierdo y pierna derecha. A veces se toma uno y listo, pero siempre corroboren con otra más. La hipertensión siempre la mayoría es asintomática, ¿sí? Muy rara vez presenta signos neurológicos como cefalea, trastorno de la conciencia, convulsión, ¿sí? Puede haber hipertensión arterial. No sé si acá han visto una hipertensión, una emergencia hipertensiva secundaria a glomerulonefritis, no sé si han tenido. Emergencia sí, pero no me acuerdo si la secundaria. Responden muy bien al diurético porque lo que tenés que sacar es la volemia y eso es lo que le está haciendo presión intracraneal. Y bueno, obviamente depende de la retención de agua y sodio y la inflamación renal. Es por eso que la primera medida que siempre se hace es dieta hiposódica. Bueno, ¿qué pedimos? Obviamente un sedimento para evaluar si tenemos sedimento activo. Tenemos sedimento activo, uno dice, bueno, tengo clínica, tengo sedimento activo, sacamos función renal. Yo sé que se saca todo junto, pero para ver qué caída de filtrado tenemos. Al tener caída de filtrado, ¿qué nos elimina cuando uno tiene caída de filtrado? Es potasio. Por lo tanto, el ionograma es muy importante, y igual es que el estado ácido-base, porque muchas veces tenés alcalosis con hipercalemia. O acidosis, que cuando al principio de la insuficiencia renal uno tiene alcalosis. ¿Por qué? Porque trata de retener, porque compite con el potasio. Y después, cuando la insuficiencia renal se hace progresiva, no puede eliminar los 2 miliequivalentes que todos nosotros eliminamos por lo que produce nuestro organismo. Bueno, cuando tenés fallo renal no lo podés hacer, entonces empezar con los ácidos. Pedimos complemento en el cual tenemos que el resultado que tengamos que esperar es que el complemento sea el de C3 bajo y el C4 no más. Cuando tenemos los dos, C3 y C4, es porque tenemos alteración de la vía clásica del complemento. Y esa vía clásica, ¿quién la puede alterar? Por ejemplo, el lupus. ¿Sí? Cultivo de fauces o cultivo de piel si tenemos una piodermitis. ¿Sí? Y lo que se pueda pedir es el asto, que acá, como dije hace un rato, que es mayor de 200, aumenta 1 o 3 semanas después de la infección y queda, es de memoria. O el streptozane, que es para la piodermitis, no sé si se saca el streptozane. Y si no tenemos valoración cardiológica, que en muchos lugares no hay valoración cardiológica por guardia, se saca una tegrafía de tórax y se busca el índice cardiotorácico. Si el índice cardiotorácico es mayor a 0,5, sí, es porque tenemos hipervolemia. ¿De acuerdo? Bueno, acá repasando lo del otro día, la hematuria microscópica es siempre, que es mayor de 5 hematides por campo, la macroscópica se ve, ¿sí? Y como dijimos, de origen glomerular, por tanto tenemos el 80% dismórfico. La proteinuria que tenemos muchas veces
es rango nefrótico, pero sin síndrome nefrótico, es decir, no baja la albúmina en sangre. ¿Está? No hace falta que hagamos una orina de 24 horas, pero sí un índice. Si nos marcan la tirita que tenemos proteinuria 3 cruces, se cuantifica. ¿Con qué? Con proteinuria, creatininuria, para sacar el índice. ¿Qué pasa? Cuando tenemos mucha caída de filtrado, ese índice es trucho. ¿Por qué? Porque la eliminación de creatinina está mal, porque disminuimos el coeficiente de ultrafiltración, entonces la creatinina que tenemos en sangre es menor en orina es menor eliminada de la que teníamos en sangre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en estos casos es la proteinuria que tenemos cuantificada solita. El índice te puede sobreestimar, porque vos podés tener una proteinuria de 700, por ejemplo, que 700 en sí no es masiva, a grandes rasgos, es mayor a 1.5, si uno no quiere hacer el índice, y capaz que hago el índice y me da un índice de 2, porque la creatinina que tengo es sobreestimada con respecto a la... No sé si me expliqué. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? Cuando vos tenés caída de filtrado, sí, la eliminación de creatinina está alterada. Porque tiene una creatinina muy alta en sangre. La eliminación de creatinina es menor. Entonces, el índice no te va a servir. ¿De acuerdo? Claro, pues no es real. No es real. Bueno, esto es lo dismórfico que vimos el otro día. Acá hice mal algo. Puse malas cosas. Bueno, la función renal. Siempre urea creatinina, nunca urea sola ni creatinina sola. Van de la mano. Puede ser normal hasta manifestar. No sé qué quise poner. La creatinina, bueno, hay una buena correlación con el filtrado, pero tenemos que tener en cuenta que es tardía la indicación. Nosotros cuando tenemos una caída de filtrado es que lo que está diciendo que el riñón es lo que le pasó hace 5 días. ¿Sí? El aumento significativo, sí, mayor del 50% de valor, monitorizarlo sí o sí cada 24 horas, porque hay que ver si no hace una rápidamente evolutiva. ¿Por qué? Porque el tratamiento es otro, cuando hace una rápidamente evolutiva tenemos que pulsear. ¿Cómo sacamos el filtrado? Hay una fórmula que se llama la fórmula de Schwarz, que hoy en día está la fórmula de Schwarz corregida, que de los 2 años hasta los 18 años usa la misma constante, la talla por 0,413 dividido la creatina. Acá en este hospital no se puede usar esa constante porque la medición de la creatina en laboratorio sigue siendo por el método de GAF. El método de GAF es un método que no es colorimétrico, no importa, es el método con el que mide la creatinina. Por lo tanto, se sigue usando la constante vieja. Cuando en algún momento aparezca en el laboratorio, se hace por método colorimétrico, por ejemplo el NANI, que lo hacen por método colorimétrico, hay que usar esas constantes. Si no, hay que usar según la edad. ¿Sí? Menor de 2 años, 0,4. ¿Sí? No sé qué constante usan. ¿Qué constante usan? La buscamos en la tablita. La tablita, bueno, 0, digamos, de 2 a 12, la 0.55 creo que. ¿Sí? Hay que buscar hemograma porque por el síndrome nefrítico, dijimos, puede ser también como un síndrome urémico hemolítico. Entonces, ver que el hematocrito esté bien y las plaquetas están bien. ¿Cómo puede estar el hematocrito en una glomerulonefritis postinfecciosa y diluido? Por lo tanto, puede estar disminuido, pues por eso puede estar diluido. ¿Sí? El ionograma puede haber una hiponatremia dilucional, aunque la natremia en sí va a estar alta. Sí, pero tenemos más agua que sodio, pero el agua corporal total va a estar alta y el sodio corporal total va a estar alto, pero a expensa es hiponatremia de que hay mucha agua. Me estoy aburriendo. El estado ácido-base, bueno, ¿y por qué pedimos sí o sí albúmina y proteínas? No se olviden de pedir proteína y albúmina, porque a veces pueden ver un síndrome nefrítico nefrótico a la vez. Sí, y son de mal pronóstico. Bueno, fijarse las serologías y el cultivo de el complemento. Si tenemos complemento bajo y como la postinfecciosa, hace alteración de la vía alterna del complemento, por lo tanto tenemos consumo de C3. Pero sí podemos hacer un síndrome nefrítico y que te dijimos, oh, tiene C3 y C4 normal. Y no es. ¿Quién estuvo con Astudillo? C3, ¿cómo ingresó? Ingresó como una postinfecciosa, supuestamente. Un síndrome nefrítico. El C3 C4 era normal. Entonces dijimos, si tiene tanto síndrome nefrítico, no es algo normal, tiene C3 C4, hay que biopsiarlo. Es una pulperation esta noche. Esa chica a la semana a los 15 días está internada supuestamente por un síndrome postinfeccioso, se brotó.
la biopsiamos y tiene, en el coso tiene toda inflamación y tiene depósito de IgA que nos da que una nefropatía por IgA secundaria por púrpura. Si tengo C3C4 bajo, es milagro, la lúpica que vino C3C4 bajo. ¿Sí? Y C3 solo bajo, obviamente la más frecuente es la postinfecciosa, pero si tiene una evolución tórpida, los Antunas, yo los conozco ahora, pero los Antunas son de acá, la capaz que la más vieja. Los Antunas, no sé si los... Bueno, son dos hermanitos, sí, que ingresaron, uno primero por una postinfecciosa, por lo que sé, por la historia clínica. ¿Eh? Tiziano, ajá. Ingresan, sí, por una postinfecciosa. Se va de alta al mes, algo así, ingresa el otro hermano, que es más grande, Alexis creo que. También le llega en ese momento el C3, C4, tiene C3 y C4 bajo, el C3 bajo y C4 normal. Listo, pensando con una infección infecciosa, acto, qué sé yo. Nuevamente hacen, cuando vos tuviste glomerulonefritis, rara vez volvés a tenerlo. Vuelven a hacer, entonces lo biopsian y tiene una glomerulonefritis pulmonar proliferativa familiar. Por lo tanto, existen las otras cosas, por eso hay que seguirlos en el tiempo. No quiere decir que todo sea, que los Antunas son eso. Bueno, ¿qué hacemos cuando llegan? Sacamos el laboratorio, bueno, pesamos, ¿sí? Después que pesamos, ponerle el balance estricto, pero el balance no es al tuntún, es ingreso y egreso. Siempre a estos chicos no hay que ponerle endovenoso, ¿sí? Es mejor manejarlo bioral porque el organismo es tan sabio que lo que le sobre... Me voy a dejar hablar. Dieta hiposódica, limitada en potasio, ¿sí? Líquidos. ¿Cómo hacemos los líquidos? Porque eso es el gran tema. ¿Qué le indicamos? Le indicamos pérdidas insensibles, hasta ver qué balance, porque nosotros tenemos un chico que vive en la calle y no sabemos qué carajo, cuánto pisa hace, vemos en el laboratorio y vemos que está hematizado y que la mano dice sí orina poco. Pero ¿qué es orinar poco? ¿Cuánto es? Para no pasar. Primero las pérdidas insensibles, que es 1/3 de sus necesidades basales. ¿Está? Pero yo tengo que ponerme un objetivo, esto es re dinámico. Y yo les dije que yo tengo un peso, y tengo un peso que es más del 5%, yo ese 5% eso lo puedo sacar en menos de 12 horas. ¿Por qué? Porque el riñón estaba así, inflamado, digamos, estaba así con toda agua, y yo le saco y se va a vasocontraer. Entonces le voy a causar una prerrenal además. A un riñón sensible que no sabe qué carajo hacer, pues está reteniendo agua, está reteniendo sodio, le estoy dando furo para que elimine el sodio, ¿sí? Entonces yo tengo que poner ese 5% que yo le voy, suponete que calcule el 5%, lo tengo que hacer en 48 horas. Entonces, si yo tengo que, no sé, hagamos un peso de 30 kilos, que más o menos son los que vienen con 30 kilos. Viene con 32, yo tengo que bajarle 2 kilos. Esos 2 kilos que le tengo que bajar, que serían significado 2 litros, ¿sí? Eso tengo que hacer en 2 días. Entonces digo, bueno, voy a hacerle 1 litro por día. Entonces yo tengo que mantener un balance negativo supuestamente en 1 litro. Entonces todo aquello que me pase el litro, se lo voy a dar en agua. ¿Me explico? O sea, entonces por eso... Cuando pasas tu litro de pérdida le empiezas a dar agua. ¿Qué? Digamos, vos le ponés la pérdida insensible. De 30 a sus pérdidas insensibles son 600 más o menos. ¿Sí? Vos le decís a la mamá que tiene que tomar 600 mililitros en 24 horas, que ella lo divida como quiera. Y le pones la fura, digamos, si os vamos a poner fura. ¿Sí? Suponete que llegamos a las 12 del balance de la noche, ¿sí? Que el último, y vemos el balance medio negativo, tomó sus 600 mililitros, pero me ven 1200. Entonces dice a la mamá, bueno, estos 200 de hoy a mañana se lo tenés que dar. Vos tenés que poner un horario, porque vos podés estudiar 24 horas de 8 a 8, de 6 a 6. Uno lo tiene que ir controlando, porque el día de 24 horas decide uno cuánto es. A lo que voy que es muy dinámico, uno no puedes poner pérdida insensible, la diuresis y te vas. Pérdida insensible que es la fura y te vas y no controlas, porque después te pasa de que te pasás del otro lado y te estás haciendo una prerrenal. ¿Sí? Por eso es muy dinámico, no sé si me estoy explicando, pero... Bueno, y si no tiene edema y hipervolemia, la pérdida insensible es para las primeras 24 horas. Si ingreso, tiene una caída de filtrado de 0,8. Supuestamente no tiene pérdida, vos lo ves levemente de más, no tiene hipervolemia porque no está hipertenso. Y digo, pero capaz que lo ocasiona. Entonces las primeras 24 horas le hace balance estricto y le pone las pérdidas insensibles y todo lo que orine. Le decía a la mamá,
O dinos 100 mililitros que tome 100 mililitros. ¿Sí? Entonces lo vamos empatando. ¿Sí? Capaz que no hace la caída de la oligonuria severa, entonces no hace falta restringirlo. Que a veces terminan siendo la diuresima, la pérdida insensible sin necesidad de basales. ¿De acuerdo? Ya bueno, y acá dice, el descenso, se desea un descenso de peso gradual para alcanzar el peso seco en 48 horas. ¿Está? Y obviamente que si está con fauce positiva hay que medicar. Eso saben mejor ustedes. Entonces, tenemos eso con el peso, ¿sí? Los líquidos. Bueno, después ¿cómo nos desembarazamos del líquido? Dijimos que teníamos un coeficiente de ultrafiltración alterado y la única manera de destapar esa cañería es forzándola. Y la única manera de hacerlo es con furo, pero porque tengo mucho en el intravascular, ¿sí? Y los diuréticos de asa son los diuréticos de techo alto que se le dice, y maniaturéticos. Entonces yo que tengo que desembarazarme del sodio. Eso es lo que no me importa. El sodio arrastra agua, por tanto. ¿Y cómo empiezo? Sí, empiezo a 2 mililitros. Las primeras 24 horas es endovenoso porque tiene mucho mejor efecto que violar. Después lo podemos pasar a violar tranquilamente. ¿Sí? Y la prueba, uno dice, bueno, ¿cuánto le indicamos? ¿Cada 8 o cada 6? Cada vez que cuando ustedes nos llaman le decimos, no, hacer una dosis y después vemos cada cuánto se lo colocamos. Pero pues no es porque no queremos hacer, bueno, sí, después vemos y le hacemos poner la pelota a ustedes. No, es por una cuestión, tengo que ver si tiene respuesta o no tiene respuesta diurética. Por eso me va a dar también de pronóstico. Entonces le empiezo con una dosis, si tengo caída de filtrado, le tengo que dar mucha dosis. ¿Por qué? Porque la única manera de actuar que tiene la fura es llegar del túbulo. Y la única manera de llegar al túbulo es filtrándose. Y si yo tengo un filtrado disminuido, me va a llegar re poco al túbulo. Entonces, cuanto más furo yo le dé, digamos como dosis inicial, va a llegar un poquito más al túbulo. No sé si me explico, ¿sí? Entonces no hay que escatimar la furo como dosis de inicial. Y después uno la acomoda. Hago la respuesta y nos la llama y dice, sí, hizo mucho, y listo, se la pongamos cada 12, se la pongamos cada 8. Eso es relativo dependiendo cuánto diuresis va teniendo el paciente. ¿Sí? ¿Una vez que se echa la dosis reglada a 4? ¿Cómo? No, acá es si no tuvo respuesta diurética, que vos le podés seguir subiendo. De 1 a 2 se la puede hacer dosis. ¿Sí? Dice dosis máxima, en los libros dice dosis máxima es 120, pero esos 120 miligramos día que se dice como dosis máxima son aquellos pacientes que la usan en forma crónica. ¿Sí? En agudo, para no tratar de dializarlo, vos tenés que sacarle de la volemia, digamos, sacarle el líquido donde más puedes. Ante la presencia de una buena respuesta, ¿sí? Disminución de peso, antes de agregar otro antihipertensivo, porque después ¿qué pasa? Sacaste, tiene peso seco, empiezan, che, estoy hipertenso. Si dijimos que la hipertensión era segunda hipervolemia, porque un paciente que le sacaste la volemia está hipertenso. Hay dos maneras, lo pasamos para el otro lado, lo dejamos con una prerrenal, entonces al caer prerrenal, ¿qué va a hacer el riñón? Va a estimular el sistema renina-angiotensina. Entonces va a haber mucha renina dando vuelta, renina se va a vasoconstricción y hipertensión. ¿Sí? O el paciente está comiendo con sal. Entonces, antes de agregarle una amlodipina, que a veces la ansiedad gana y se le pone amlodipina, que está mal la AMLO, no le puedes poner nalapril, que sería como el inicial, porque le está sacando la insuficiencia renal. Si vos le estás poniendo un vasodilatador, es meramente para calmar la ansiedad del médico, porque vos sabés que esa hipertensión no va a ser dañina para el paciente. ¿Sí? Entonces, rever si come los padres sal o si no nos pasamos de líquido. ¿Está? Si nos pasamos de líquido, si nos pasamos con la restricción, si nos pasamos de lo ligás un poquito y en 24 horas la tensión arterial se controla. ¿De acuerdo? Las complicaciones, neurológica, trastorno de la conciencia y leucocefalopatía posterior reversible, que son los PRES, que es secundariamente hipertensión. Las cardíacas, insuficiencia cardíaca, edema de pulmón, segunda hipervolemia, todo es segunda hipervolemia. Medio interno, hiponatremia, hiperpotasemia, y las renales, que es la que más tememos nosotros, que es por eso cuando sube el 50% de un día al otro, le pedimos monitorizar de 78 todos los días la CREA, es la rápidamente evolutiva. ¿Por qué? Porque ese hay que pulsearla. La rápidamente evolutiva se forman esos leucocitos que estaban en el glomérulo, se empiezan a formar una media luna, entonces colapsan el riñón
el riñón, el glomérulo, y ese glomérulo que se colapsó no sirve más. Y si eso pasa en todo, queda insuficiencia renal. La evolución siempre es muy buena, ¿sí? 1 o 2 semanas se normaliza la diuresis, mejora la falla renal y desaparece la hematuria macroscópica. La proteinúria normaliza 1 en 3 semanas, es por eso que más allá de eso hay que biopsiarlo, porque hay que empezar otra cosa. El C3 se normaliza a las 8 semanas, ¿sí? Por eso que a las 8 semanas no tengo un nuevo laboratorio para ver si normalizado, si no hay indicación de biopsia. La macrohematuria ante catorrea superior o fiebre puede aparecer por 1 año. Eso hay que decirle a los papás del alta, porque después vienen una nueva consulta y se le hace todo pensando que microhematuria puede haber hasta 2 años. Y bueno, este es un cuadrito que te representa, ¿sí? Cuando baja el C3, empieza la proteinuria y la osto baja, la proteinuria hasta los 4 semanas puede estar. La hematuria, macrohematuria, puede estar hasta, ¿cómo se llama? 2 o 3 semanas y después normaliza, y puede haber microhematuria hasta 1 o 2 años. Bueno, y el edema y la hipertensión. Es como que cómo se va relacionando. El alta, definiríamos el alta nosocomial cuando ya está normotenso, no cuando la función renal esté normal, cuando ya se larga orina y esté normotenso, se pide a la casa. ¿Sí? La creatinina puede normalizar en 2 o 3 semanas. Pero el alta definitiva, digamos, los nefrólogos o el pediatra de cabecera, a nivel de la granulometrina, es informe alejada, dijimos 2 años, porque uno tiene que ver que a los 2 años, ¿sí? Ya no tenga hematuria, ya no tenga proteinuria, se haya normalizado, ¿de acuerdo? Cuando se dan de alta, el control es semanal el primer mes, después mensual hasta los 3 meses, y después trimestral una vez el primer año, y después cada 6 meses el segundo año, y después una vez por año, y después alta, ¿sí? Y lo que se mide la TA, la orina, si la función renal está alterada, hasta que la función renal se normalice. Si no, con orina y con la tensión arterial ya estamos bien, ¿sí? ¿Qué buscamos en la orina? Albuminuria, proteinuria, ¿sí? Que es lo que nos muestra el CVD y si está la hematuria. Cualquier evolución o cosa torpia va a requerir biopsia, por ejemplo, Astudillo. Disminución del filtrado sea importante desde comienzo y persistente, no una rápida metaevolutiva. La evolución aguda, en la cual haya rápido deterioro de la función renal. El C3 sea posteriormente bajo, después de las 8 semanas nunca recuperó. Cuando tengamos C3 y C4 bajo los dos también. Que se acompañe de síndrome nefrótico. La macrohematuria persistente mayor al mes y cuando existan signos de enfermedad sistémica. ¿Sí? La recuperación total es del 95% en todos los casos sin secuelas, menos del 1% una incidencia muy baja en insuficiencia renal crónica terminal. Obviamente la severidad del síndrome nefrítico es lo que nos da, obviamente para nosotros nefrólogos, el pronóstico a largo plazo, y el mal pronóstico lo da la glomerulonefritis rápidamente evolutiva, porque en ese sí o sí hay que hacer tratamiento con mecanismo agresivo con pulso. Bueno, y acá, bueno, cuando hay otra vez prerrenal, deshidratación, quemadura, cuando hay neurología renal, nefritis intersticial, pielonefritis, y posrenal, neuropatía. Bueno, nada, esto es unos diagnósticos diferenciales. ¿Alguna pregunta con esto? No sé si alcanzamos a dar algo. No, la verdad siempre el tema de los líquidos, sobre la pregunta y la hipertensión. Porque sobre todo la hipertensión, más allá de lo que nosotros tengamos como concepto, que todo el tiempo enfermería te llama. Y eso por ahí no que lo intentamos nosotros, sino que también enfermería. Se entiende del otro lado. Mientras la hipertensión la saquemos del porcentaje 95 con diurético, obviamente no tiene que ir hipertenso el paciente. Si tiene que ir normotenso, tiene que ir normotenso porque, como dijimos, hipervolemia. Por lo tanto, tiene que ir normotenso. Pero durante la tarea que llega el hipertenso, sí, si yo con un diurético lo estoy bajando, como te dije, no tenemos que poner mucho diurético para bajarle el peso en menos de 24 horas, pero vamos a pasar una prerrenal y ahí sí va a tener hipertensión sostenida. ¿Está? Pero si no le damos un clon al enfermero. Bueno, creo que ya puedo la bilis y ya.
Y el síndrome nefrótico es otra entidad en el cual no hay alteración en el coeficiente de ultrafiltración, sino en donde está en la membrana de filtración glandular, ¿sí? En los podocitos, donde hay la membrana, hay cosas que nos dejan pasar y otras cosas que no nos dejan pasar, y va haciendo así. Bueno, esas cosas las proteínas no tienen que pasar porque los agujeritos, ¿sí? Tienen que, cuando las proteínas no sirven, el diafragma se cierra. Bueno, cuando hay una alteración en ese diafragma, empieza a producir proteínas. Entonces, ¿a qué nos referimos con síndrome nefrótico? Es proteinuria masiva, un índice mayor a 2 o mayor a 50 miligramos kilo día, ¿sí? Y esa proteinuria masiva tiene que lograr bajar la albúmina en sangre, tiene que haber hipoalbuminemia menor de 2,5. Yo tengo una proteinuria masiva y tengo 3,5, no tengo síndrome nefrótico, no lo tengo. Aunque lo quieran que lo tengamos, no lo tenemos, ¿sí? Y esa hipoalbuminemia representa clínicamente con edema. El edema que hay es porque disminuye la presión oncótica. Por lo tanto, el intravascular lo tenemos vacío. Si aunque vos le quieras dar furo a ese edema, no va a orinar, no, aunque quieran darle lo que sea, quieren dar 80 miligramos de furo, desde el 80, y no va a orinar. Si orina re poquito, sí, pues no tenemos nada. Ese es el síndrome nefrótico, este es el concepto, los tres. Tiene que haber proteinuria masiva y hipoalbuminemia. Hipercolesterolemia, ¿sí? Y lipiduria son síntomas agregados, que es consecuencia de la proteinuria masiva. ¿Por qué? Porque pierde tantas proteínas que lo que sensa el hígado es que le está faltando la APO, porque la pierde la proteína transportadora. No es que no la fabrica, entonces ¿qué hace el hígado? Empieza a fabricar. Al empezar a fabricar para tratar de compensar su proteína transportadora, aumenta, fabrica más colesterol, pero porque no tiene cómo transportarse. Es por eso que se tiene hipercolesterolemia, pero no entra dentro del concepto, porque a veces he oído cuando voy a la sala, acá como en otros lados hemos oído, que uno dice, no, pero no tiene hipercolesterolemia, entonces no es un síndrome nefrótico. No, el síndrome nefrótico es proteína masiva y hipoalbuminemia, listo. Si después lo otro se acompaña o no se acompaña, veremos, ¿sí? En pediatría el 75-85% es de causa primaria, el síndrome nefrótico congénito es 1 en 1.000.000, bueno, acá tenemos, de ese 1 en 1.000.000 tenemos 2. Síndrome nefrótico secundario a patologías como enfermedad sistémica, por ejemplo, la lúpica o astudillo, que es una púrpura, drogas alergenas. El primario, el diagnóstico se establece ante la ausencia de pruebas inmunopatológicas o ultraestructurales, ¿sí? A nivel del glomerular. Y idiopático se incluye a este concepto los síndromes nefróticos congénitos e infantiles. Tiene, por ejemplo, tanto Domi como Romita tienen la misma alteración, que es un finlandés, MPH2, hicimos el genético. El síndrome nefrótico primario, que es el más frecuente para nosotros, que son los supuestamente córticos sensibles, es de incidencias en menores de 6 años, en adultos obviamente es de siempre el síndrome nefrótico del secundario. Es una causa muy frecuente, es por eso que ven muchos dando vuelta, 2 en cada 100.000 pacientes, es frecuente. Como pediatra cada uno tiene que tener un síndrome nefrótico. Es más frecuente en varón, el doble es más frecuente en varón que en mujeres. El número de incidencias es entre los 2 y 8 años de edad y tiene una incidencia familiar del 3%. Histológicamente la causa más frecuente es la de cambios mínimos en el 33%, es por eso que no se biopsia, salvo que anden mal, ¿sí? Los cambios mínimos tienen respuesta a corticoides porque se llaman corticosensibles. El 80% de los pacientes se les aclara a los padres que van a tener 1 o 2 recaídas en el año, que es normal, dentro de los primeros 5 años. Cuando las recaídas van cesando por año, después de los 5 años no tienen más recaída hasta la adultez, ¿sí? Cuanto más recaída tengan en el momento del debut, peor pronóstico es, ¿sí? Y del 50% que fue corticosensible se vuelve corticodependiente. Y de aquel paciente que se vuelve corticodependiente, lamentablemente a largo plazo es corticoresistente y llega a insuficiencia renal crónica. Este es un cuadrito muy simple en el cual, según la edad, cuanto más chico es, más probabilidad de cambios mínimos. Lo blanco es cambios mínimos. Cuanto más te alejas a una edad, cuanto más te acercas a una edad adulta, los cambios mínimos disminuyen, ¿sí? Y las otras causas aumentan. Las otras causas, ¿por qué? Lo recalco porque no son corticosensibles la mayoría. Es por eso que nosotros como pediatra, sin biopsia, podemos empezar a hacer el tratamiento.
Bueno, ¿cuánto es la fisiopatología? En el otro dijimos que era alteración del coeficiente de ultrafiltración. Acá tenemos alteración en la membrana. Entonces, hay una alteración en la membrana, no filtra bien, perdemos proteína. Pero hay proteína, perdemos albúmina. Hay hipoalbuminemia. Hipoalbuminemia disminuye la presión oncótica. Disminuye la presión oncótica, hay un trasudado, hay edema. ¿Qué sensor que dijimos que siempre hace el organismo? Trata de no quedarse, digamos, de priorizar líquido. Entonces dice, me estoy quedando sin líquido. Entonces aumenta un sistema de angiotensina, aumenta captación de sodio, más edema, porque quiere mandar el intravascular, no tiene cómo retenerlo y se va para afuera. Entonces, ¿cuál es la primera medida terapéutica? Igual que en el otro, pero la fisiopatología distinta, es la dieta sin sal. ¿Sí? Mientras uno hace todos los estudios para ver si es primario o secundario, le decís come sin sal. ¿Para qué? Para evitar esto. Y en este paciente, si tenemos esta fisiopatología, ¿hay que restringirlo? No. Porque cada vez que entra un nefrótico, lo primero que hacen es restringirlo. ¿Por qué? Porque ven edema. Y ven edema, y tienen que, digamos, tenemos que pensar, pero ¿por qué tiene el edema? Y yo le estoy restringiendo más, le estoy causando más edema. Entonces, en el día siguiente, en vez de verlo menos edematizado, van a ver más edematizado. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se presenta? La primera consulta como el otro es el edema. Y muchas veces, obviamente, no es como en el otro que es Godet, sino principalmente el tejido blando. Entonces el tejido blando lo tenemos en párpado. Y la primera consulta, muchas veces uno empieza a interrogar qué es porque el vino no está alérgico. Entonces le damos, como pediatra, que no ha pasado, no, anda que seguramente una conjuntivitis, no, una alergia, le pone difenhidramina, le das 3 días de betametasona, después respondieron un poquito. Y a los 3 días cuando se termina la betametasona vuelven de nuevo porque tienen los ojos así. Y bueno, y a la tercera consulta le pedimos un orina. Pero es, digamos, es común porque un chico sano, que no lo ves totalmente edematizado, viene, ¿sí? Entonces por eso, ojo con las reacciones alérgicas. Y encima uno cuando está en la guardia, que va, no lo desvestís, por lo menos yo, cuando tenés 200 pacientes para ver, no los desvestís todo y te dice, bueno, me duele los ojos, y le ves los ojos, y lo ves que está saltando, qué sé yo, bueno, vaya a un pediatra después, ¿sí? Está mal, sí está mal, pero bueno. ¿Qué más? Desnutrición, muchas veces cuando el edema empieza a tener pérdida de proteína, ¿sí? En forma lenta, los chicos empiezan a también dejar de comer. Entonces, típico, empiezan a tener la pancita, las piernitas todavía no edematizadas, la panza, así, tipo, y parecen desnutridos. Y encima están desnutridos, porque pierden tanta proteína que la meta cálorica no compensa lo que tienen que... ¿cómo se llama? Lo que pierden. Pueden presentarse con hernia umbilical, ¿sí? Alteraciones gastrointestinales, principalmente diarrea. Pues la diarrea es porque tiene edema intrarrenal, entonces no tienen cómo absorber, ¿sí? Por eso que tienen diarrea. Dificultad respiratoria por la sitio de derrame o disturbios psicológicos. Es tanta la hipovolemia que tienen efectiva, ¿sí? Tiene aumento de urea con función renal normal, porque el riñón está funcionando, ¿sí? Entonces hay como lo que hace un desorden a nivel neurológico, porque tiene una hiponatremia dilucional, ¿sí? Pero la dilucional porque tenemos bajo agua y tenemos, ¿sí? Bajo sodio también. Entonces, el otro teníamos mucha agua y mucho sodio, pero a expensa de mucha agua. Acá, al revés. Bueno, antecedentes, bueno, como todo, tenemos que preguntar sobre antecedentes familiares, personales, infecciosos, drogas tóxicas, si las vacunas están completas, porque si vamos a empezar, cuando perdemos proteínas, perdemos gamma. Entonces, todo lo que sería bacterias encapsuladas son más propensas, el meningo, el neuma. Entonces, tienen que estar sí o sí carne de vacuna completa. Edad de comienzo, si presenta hipertensión o no, y el examen físico, de peso, talla y todo lo que sabemos. Y salud bucal. ¿Por qué? Porque si vamos a empezar con corticoides para no tener recaída. ¿Cómo lo estudiamos? Hacemos el checklist. Sí o sí, tenemos que ver, primero tenemos que descartar que no sea secundario. Por lo tanto, obviamente, hemograma, función renal, que tenemos que ver que función renal sea normal, pero tiene total de albúmina, tenemos que corroborar que la albúmina esté baja para el nefrético. Y tenemos que corroborar cómo tenemos el colesterol. Listo. Inmunológicamente tenemos que descartar que no sea secundario, entonces tenemos que sacarse 13,4 anti-DNA, está normal. Serología,
Cuando los pacientes son chiquititos, principalmente cuando debutan con 2 años, 1 año y medio, tenemos que ver que no se ha juntado las TORCH. Más allá que tenemos TORCH negativas cuando se fueron de alta en la NEO, tenemos que obviamente corroborarlo. Por lo tanto se sacan las TORCH para eso, porque la toxo, Chagas y HIV, los chicos pueden ser síndrome nefrótico. Es por eso que se pide. Está negativo, listo, infeccioso. Se pone la PPD. La PPD no se pone para ver si es secundario o primario, solamente porque le vamos a dar corticoides. Porque si yo tengo una PPD positiva, ¿sí? Somos un país endémico sobre TBC, no es que no le voy a dar corticoides, tengo que poner corticoides y isoniazida. ¿Sí? Es por eso nada más. Mientras 6 meses, mientras dure el corticoide. Se hace una placa de tórax. Lo ideal sería una evaluación cardiológica. No tenemos evaluación cardiológica, ¿no? Una placa de tórax, principalmente para ver el índice cardiotorácico. ¿Está? Para corroborar que estemos normovolémicos. Una evaluación, una ecografía renal para ver que tengamos los 2 riñones y cómo están los índices de resistencia. Una evaluación odontológica para ver que no tenga nada de caries, porque vamos a empezar con corticoides, ¿sí? Y una evaluación oftalmológica, si no tenemos una previa, porque vamos a pasar con corticoides a corticoterapias prolongadas para ver si después cuando terminamos y vemos toxicidad corticoidea, no sea secundario el corticoide. ¿Estamos bien? Bueno, ¿cuáles para nosotros los más frecuentes? Son nenes de menor de 6 años con ausencia de hipertensión, ausencia de hematuриas, niveles de complemento normal, función renal normal y cirugías negativas. Eso es síndrome nefrótico primario. ¿Sí? ¿Cuál es la primera medida? No es empezar ya con los corticoides, empezamos con la dieta hiposódica, mientras estudiamos a ver si no está. Listo, genial, nos dio todo negativo, tenemos que empezar con corticoides. Se empieza con prednisona. En los artículos a nivel internacional van a ver que es prednisona. Acá en Argentina no se fabrica, entonces usamos prednisona y equivale a 1 miligramo y 0,8. Es por eso que nosotros usamos 48 miligramos metro cuadrado día. Ese tratamiento de inducción son 6 semanas y luego se cambia a 32 miligramos metro cuadrado días alternos, un día sí, un día no. Es por eso que hay pacientes cuando se interna están así, un día sí, un día no, porque está capaz en dosis de descenso. ¿Sí? El tratamiento son entre 4 a... son 6 semanas continuas, 6 semanas de alterno, son 12 semanas en total de tratamiento. ¿De acuerdo? Sí. Si el paciente va aumentando de peso, no va aumentando la cantidad de corticoides que le vas dando. No te entendí, perdón. Si el paciente va aumentando de peso, ¿le vas aumentando la cantidad de corticoides o le vas dando la primera que le calculaste? Igual cuando vos empezás no aumenta mucho, digamos, lo que tenía de edema lo va a tener de la cantidad de corticoides que vos le mandás. La variación de peso son 2 o 3 kilos que no te va a hacer a la dosis, porque siempre redondeamos, porque las pastillas vienen de 40, vienen de 8 y vienen de 4. ¿Sí? Entonces con esas pastillas no le puedes dar gotas porque las gotas son erráticas, porque no sé si vieron la meprednisona, es como, no son gotas bien definidas, son como más como lechosas, no sé cómo explicar. Entonces no se dan gotas, ya se hizo un estudio en el cual vos das gota versus comprimidos. Las de gota nunca responden, pero por una cuestión de que erras a la dosis. Y siempre se le asocia al corticoide, vitamina D, calcio y omeprazol. ¿Para qué? Para evitar la toxicidad. No. ¿Cómo lo definimos? Córticos sensibles son aquellas pacientes que remiten por completo entre las 8 y 12 semanas de tratamiento. Tenemos remisión, ¿sí? Disminución de la proteína en rango fisiológico, ¿sí? 3 días consecutivos. Que nosotros no hacemos 3 días consecutivos porque no podemos traer a los papás 3 veces. Entonces, más o menos, si en una semana negativizó, uno piensa que ya estuvo negativo antes. Recaída, reaparición dentro de los síntomas, sí, y recaída frecuente cuando tenés 2 en 6 semanas o 4 en un año. Por ejemplo, Tayel, ¿no conozcan? ¿Pero es Tayel? Sigue internando. Bueno, ella es córtico dependiente, ya me está haciendo córtico reciente. Córtico dependiente, 2 recaídas consecutivas en el descenso de corticoides. Dependiendo del corticoide, uno no puedes tener todo el tiempo con corticoides, porque tenés toxicidad. Está genial que responda, pero no puedes tener que switchar, cambiar a otro. Córtico resistente, que persiste con proteinuria, pesa. Victoria, que estuvo en la sala 2, no sé con quién estuvo. La que estaba re loca, la chiquita. Bueno, es córtico resistente de acá a la China. Galarza. Bueno, es córtico resistente y empezamos. Hacemos corticoides. A las 2 semanas no respondía pero nada, entonces uno dice, bueno, puede ser que no lo esté absorbiendo, el tipo que tenía edema intrarrenal. Entonces, ¿qué hacemos? Uno lo pulsea para ver si era porque no está absorbiendo. No respondía. Es córtico resistente. Nosotros tenemos un consenso por el comité de nefro
que adaptó las guías internacionales a nuestra población, que es el 2011. Les cuento que este año va a salir las nuevas. Nada, para que cuando tengan que estudiar, esperen las nuevas, no, mentira. Esperen. Bueno, ¿cuál es la urgencia nefrológica? Hay pocas urgencias nefrológicas. Una es el hipercalemia secundado a anuria, ¿sí? Que aunque vos le des furo y no sale, diálisis. Y la otra urgencia nefrológica son las infecciones del síndrome nefrótico. Te los comen, no tenés gama, ¿sí? Entonces por eso cada vez que nosotros decimos, se hace un nefrótico, que les avisen o que nos avisen porque se puede incendiar en 5 minutos. A veces no, pero es la única urgencia nefrológica bien que tenemos. Las infecciones prevalentes son la peritonitis primaria, la celulitis y las neumonías bacterianas, ¿sí? Y los genes más comunes son los encapsulados, la neumo como primer medida, pues tenemos la Escherichia coli y el estrepto. ¿Qué otras alteraciones tenemos? No, infeccioso está mal. Alteraciones en los factores de coagulación. Cuando uno no revierta y no más, ¿qué hay? Hay pérdida de los factores. Por eso, por ejemplo, el nefrótico congénito, como es Domini y Romita, ¿sí? Pierden ditrombina 3. Entonces tienen que anticoagular, te está con enoxaparina. ¿De acuerdo? También hay alteración, y además tienen alteración de plaquetosis, porque eliminan, ¿sí? la proteína de transporte, entonces estimula la médula para más plaquetas, entonces todo eso predispone a la trombosis. Es por eso que Romita y Domini están con enoxaparina. Cuando están muy edematizados, viste que uno dice, bueno, tienen que estar en reposo. No, los nefróticos no tienen que estar en reposo. Galarza le decíamos, tenés que moverte, porque con la plaquetosis que tienen, encima de eliminación de ditrombina 3, la trombosis es alta. Entonces tienen que mover. Lo ideal, si están con mucho dolor, es tener una bañera, ¿sí? Y que hagan baño de inversión. Mayor presión ortostática afuera, digamos, ayuda a disminuirle el dolor. Bueno, hipertensión. Cuando un nefrótico está hipertenso, sí, tenemos que buscar secundarismo. O si no está muy hipovolémico, relativo, entonces un aumento del sistema de renin-angiotensina. Entonces lo tenemos que bloquear con IEC. ¿Sí? Es muy raro que un nefrótico esté hipertenso. Tenemos que buscar secundarismo o solamente está muy seco. ¿Sí? Y la otra es el anasarca. ¿Sí? Puede estar edema generalizado, sí, puede estar en anasarca. La anasarca tiene edema en todos lados. Tiene además derrame pleural, derrame pericárdico, muchas veces no se puede mover, la panza que no nos deja respirar. En estos casos son cuando tenemos que ver qué medida tenemos que tomar hasta empezar con los corticoides o en los córticos resistentes, que son una hora, y qué tenemos que hacer. ¿Sí? Es cuando necesitamos pasarle o algún minifuro o diurético solo. Pero para eso tenemos que ver si el paciente es de bajo llenado o de alto llenado. Los nefróticos debut, los nefróticos primarios, la mayoría son de bajo llenado. ¿Qué quiere decir? Que tienen hipovolemia relativa. Por lo tanto, si yo le doy diurético solo, lo restringo, no le vamos a ocasionar nada. ¿Sí? En este paciente, si usted lo ve en anasarca, ahí sí hay que pasarle sí o sí albuminifuro. La albúmina aumenta la presión intravascular, la furo me desembarazo. Pero si yo le doy furo solo, no tengo con qué, estoy abriendo una canilla que está vacía. ¿Sí? Para darle furo yo tengo que pensar que es un paciente que tiene de alto llenado. Por ejemplo, los nefróticos, los córticos resistentes, ¿sí? Que ya no da más su riñón, son glomerulonefritis, son glomerulosclerosis focal cementaria, la mitad del riñón está esclerosado, en el cual pierdo proteína, pero la pérdida de proteína hace que retenga más agua, ¿sí? Porque su riñón ya está fallando. Entonces son hipervolémicos, los pacientes están hipertensos, puede haber una variedad de caída de filtrado. Ahí sí la furo o el triple bloqueo me va a servir. ¿Sí? Bueno, eso de bajo llenado, alto llenado. Cuando tengo alto llenado, el intersticio renal está alteración de la ultrafiltración, ¿sí? Retención primaria de agua, mayor volumen, mayor presión hidrostática, y por eso es lo que produce el edema. Lo mismo que hablamos en la otra, digamos, en el nefrítico. Y el de bajo llenado, menor presión oncótica, trasudado, hipovolemia, activación de renin-angiotensina, retención de agua. Por lo tanto, si yo tengo, si es lo que yo explicaba, si es alto llenado o bajo llenado, uno puede saberlo, más allá de la clínica. Pero uno dice, no, pero o es hipertenso, la hipertensión es hipervolemia, le saco la placa, me da duda. Antes de pasarle un diurético, le hace una orina.
la orina con ionograma urinaria. Con ionograma urinaria yo puedo saber si es de bajo o de alto llenado. Yo tengo que saber si el sistema renina angiotensina está alterado o no. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una fracción de excreción, suponete de sodio mayor de 0,2, ¿sí? ¿Vamos bien? O una relación, no sé si se nota, esto es potasio urinario, sobre la suma de potasio y sodio urinario, me da menor de 60, es una fórmula muy simple, es quiere decir que el sistema renina angiotensina está inhibido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace? Elimina potasio, supuestamente cuando vos lo tenés alterado, lo tenés aumentado, te elimina mucho potasio, ¿sí? Y retiene sodio. Lo tenés muy alterado. Cuando vos lo tenés inhibido, no te elimina tanto potasio y no te elimina tanto sodio, pero el sodio es independiente. Por lo tanto, si vos lo tenés menor de 60, quiere decir que no elimina tanto, ¿sí? Es que tenés un sistema renina angiotensina inhibido. Entonces está diciendo que tenés hipervolemia. En este caso, empezamos con el triple bloqueo o le damos diurético lo que ustedes quieran. Pero si yo tengo un ionograma urinario en el cual me está diciendo que tengo más del 60%, tengo un sistema renina angiotensina alto. En si vos le das furo solo, es lo mismo que la nada misma, van a gastar al pedo, ¿sí? En hay que pasarle al minifuro. ¿De acuerdo? Con un ionograma urinario, cuando tengan la duda le hacen ionograma urinario, obviamente sin usar diuréticos previos, ¿de acuerdo? Bueno, cuando el síndrome nefrótico se presenta con edemas, cuando hay disminución de coeficiente de ultrafiltración, que hay mucha función podocitaria en los síndromes nefróticos córticos resistentes, ya pasa eso. Fracaso prerrenal por depresión de volumen, porque lo restringimos. Necrosis tubular aguda por isquemia o sepsis, en los chicos que nefrótico se puede infectar, como la peritonitis, como dijimos, que es la primera causa de complicaciones son infecciones. Edema intrarrenal. Los pacientes que tienen hipovolemia efectiva, lo de bajo llenado, y no hacen pis, porque los padres te dicen, no, pero no está haciendo pis, y uno le queda flujo para destapar. Aunque vos le des furón, no le va a destapar porque no es que el problema está en el túbulo. Está todo, el matifite que se va todo en el extravascular, bueno, los glomérulos están insertos en un extravascular, por decirlo de una manera, entonces se va todo para allá, entonces se colapsa y no puede hacer pis. Entonces cuando empiezan a responder a los diuréticos, lo primero que dice mamá, está haciendo un montón de pis, porque todo ese glomérulo que está a tensión se aflojaron, pero no está en atención porque el glomérulo está inflamado, sino porque lo otro está haciendo presión, ¿me entienden? Entonces en ese paciente le va a servir algún minifuro, el diurético no le hace un carajo. Y siempre los padres que dicen que ya son un nefrótico conocido, ¿sí? Y dicen, no, de un momento a otro hizo un poco de pis con sangre y dejó de orinar, hay que hacer un ecodoppler renal porque hay que pensar en una trombosis, obviamente por la plaquetosis que tiene y la alteración de la antitrombina 3. Entonces, síndrome nefrótico y insuficiencia renal, cuando tenemos hipovolemia, obviamente a ver si es fracaso prerrenal o un renal establecido, y si tenemos normohipervolemia tenemos que hacer el ecodoppler renal principalmente para ver trombosis. Criterio de internación, en muchos los nefríticos siempre se internan, los nefróticos debut no se internan. Se están internando obviamente porque es mucho más socialmente más fácil pedirle todos los estudios que hay que pedirle, pero si no se hace todo en forma ambulatoria, ¿está? Porque el riesgo de infección es más alto acá. Solamente el criterio en sí que uno tiene que para lo nefrótico es infección, hipertensión arterial no controlada, oligoanuria que persiste, pero oligoanuria con caída de filtrado, no oligoanuria y la función renal normal, ¿sí? Edema refractario con compromiso mecánico, que sería la nasarca, y causa social. Listo. ¿Alguna duda? Al paciente nefrótico entonces lo tenemos que hacer un deprimido, aunque tenga un tratamiento por la pérdida de proteínas, ¿no? Sí. Es un inmunodeprimido porque no tiene gamma. Él saca las gamas y no tiene gamma. Y la otra pregunta, pero no hace falta aislarlo. Las medidas. Como para el más ojo, digamos. No hace falta aislarlo. ¿Y el nefrótico no hace falta reposo en el nefrítico como tratamiento, no? No es una indicación. Salvo que esté recontra hipertenso, que sí, por una cuestión, pero si no. En cuanto a lo que es pacientes febriles, antibióticos,
Sí. ¿Hay algo específico, digamos, que suelen Vos tenés que cubrir, durante la fe? más que nada los encapsulados, por lo tanto las y leche y coli, que son los dos, por lo tanto las extracciones, como primer ejemplo. ¿Listo? Muchas gracias. Pues, ¿tenés mucho? ¿Qué? ¿Tenés mucho? Prefiero saber que me sorprendan. Si se fue a todos los compañeros, pues son todos del hospital. ¿Eh? Son todos del hospital los que se fueron.